Hola, hoy en el capítulo 20 de la segunda temporada de Podcastinitis vamos a celebrar el Día Internacional del Podcast. Y bueno, ya que hoy es un día especial y de celebración, quiero contarte en los próximos minutos un poco, algo que me preguntan a veces, ¿tú cómo acabaste en esto del podcast? Porque si hoy hablas tanto de podcast es porque llevas mucho tiempo hablando sobre este tema y hace tiempo... desde un tiempo a esta parte nadie sabía lo que era un podcast o muy pocos conocían exactamente lo que era, ¿verdad? Así que bueno, en el capítulo 20 de la segunda temporada de Podcastinitis, algunos secretos, algunas confidencias y mucho podcasting en el Día Internacional del Podcast. Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis. Bueno, 30 de septiembre, Día Internacional del Podcast. Antes de nada, quiero contarte de dónde viene esto del Día Internacional del Podcast, ¿vale? La creación de este día comenzó en el año 2014 y es gracias a Steve Lee, quien es fundador del Modern Life Network. Esto es una web que contiene, podcasts con diversos temas y tópicos tales como tecnología, deporte, salud, estilo de vida. Bueno, pues el 30 de septiembre de 2014, Steve celebró el Día Nacional del Podcast, con una emisión que duró aproximadamente unas 6 horas. Oye, fue tanta la repercusión y el éxito que tuvo este hecho a nivel nacional e internacional que se modificó el nombre de esta efeméride por el Día Internacional del Podcast. Con ello se extiende, es como una invitación abierta a todos los podcasters y líderes de la industria a compartir y divulgar sus experiencias, historias y viajes a través de este formato digital. Entonces, claro, hoy quiero aprovechar para, no hablar tanto del podcasting, de las intros, de los micrófonos, del marketing, ¿no? del branding content, ¿verdad? Que supone también muchas de las prácticas y procesos que realizamos amparados con el podcast, sino quiero hablarte un poco, humildemente de mí, cómo llegué a este punto, porque la verdad es que es bastante curioso. Bueno, no me digas que no mola la musiquita de hoy, ¿eh? Bueno, no me patrocinan, ¿vale? No me patrocinan, pero esta música es de Epidemic Sound, que es un repositorio de música estupendo, que no paran de meter piezas sonoras, efectos sonoros, ¿vale? Y que van a hacer una delicia tu podcast. Bueno, pues te comento, lo mío del podcast no viene porque un día me levanto y digo, Santos, vamos a hacer podcast. No, es un poco más complicado. A mí siempre me ha gustado este tema de la comunicación y de la radio. Y la palabra, ya ha aparecido la palabra radio, ¿verdad? Yo colaboraba en un programa de radio aquí en Sevilla, donde resido. Y fue algo tan sencillo como que, yo tenía un espacio de carta abierta en ese programa de radio y un día, por circunstancias, mi hijo Pepe no fue al colegio ese día, no tenía que ir, no fui un mal padre, es que no tenía que ir y le dije, oye Pepe, acompáñame y me acompañas, estás conmigo en el día este, oye, en la radio pensé que sería una experiencia para él tremenda siendo tan pequeñito. Yo creo que tendría unos 4 años, tendría como mucho, 4 años y poco. Y nada, pues ahí que llegamos al estudio de la radio, estoy súper orgulloso, que fue en la radio del Sevilla Fútbol Club, además unas instalaciones que estaban dentro del mismo campo del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Y aquello era una maravilla, porque ahí lo pasábamos estupendamente, porque había entrevistas, porque había un puñado de secciones, y yo tenía concretamente mi sección, que era un espacio de carta abierta,
en el que yo, bueno, pues redactaba una carta abierta a un tema, por ejemplo, o a una persona, y con una musiquita de fondo, algo así parecido, ¿no? Al rollo que hago en mis podcasts. Pues nada, lo que hacía era, bueno, pues relatar, ¿no? Relatar, ¿eh? No confundir con eso que dicen a veces las abuelas de estás todo el día relatando, ¿no? No me refiero a eso. Entonces nada, aquel día mi hijo me acompañó y nada, y fue algo tan maravilloso que antes de empezar yo, el presentador, mi gran amigo Antonio Bejarano, le hizo, oye, mira, hoy vienes con Pepe y tal, le hizo unas preguntas, el niño, oye, se puso a hablar. Por Dios, de que me di cuenta, se había comido prácticamente todo el tiempo de mi sección, hablando de aplicaciones del móvil, de la tablet, del colegio, de los amigos, vamos, de muchísimas cosas. Oye, bueno, a lo que íbamos. Al final aquel día salí de la emisora de radio y dije, lo que a mí me gustaría, tener este contenido sonoro guardado, oye, para la posteridad, ¿verdad? Entonces, claro, me proporcionó la emisora el contenido, digamos, de ese espacio en el que estuvimos mi hijo y yo, y dije yo, bueno, ahora, ¿dónde guardo esto? Sí, podía haberlo guardado en una carpeta, en un ordenador, pero bueno, ya por aquel entonces estaban funcionando el tema de los podcasts, pero yo pensaba que los podcasts eran para los demás, ¿no? Oye, si tienes un expertise muy grande, si te siguen miles y miles de personas, oye, pues montas un podcast. Yo tampoco sabía ni idea cómo se haría, y bueno, me creé una cuenta en iVoox, que fue la primera plataforma de alojamiento que yo escogí en iVoox, y nada, y ahí que alojé ese audio, y no solo ese audio, sino los audios posteriores de los sucesivos programas o intervenciones en este programa que tuve en aquella radio, de la cual guardo un recuerdo estupendo. Digamos que yo entré en esto del podcast por guardar la memoria, ¿no? De los recuerdos con mi hijo, de los recuerdos sonoros, ¿vale? Era un podcast privado, evidentemente, porque no lo sacaba a la luz, pero luego creé otro canal, ¿vale? Otro canal en el que sí que estaban todas mis intervenciones en aquel programa de radio. Así fue como empezó Santos Garrido con el tema del podcast. Y bueno, en las cosas de la vida, pues nada, a mí me gustaba. Yo era lo que se llama un bloguero, ¿vale? Yo escribía en un blog y decía, bueno, ¿y ahora por qué no estos textos los grabo en audio y creo otro canal de podcast, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué no en este nuevo, digamos, trabajo que tengo, que era de consultor de ventas, por qué no tengo también un podcast que trate sobre ventas? Con lo cual abrí reinventatumarketing.com y de ahí nació el podcast de reinventatumarketing.com. Y bueno, soy un asiduo consumidor de podcast de una forma, vamos, extraordinaria. He disfrutado muchísimo, tanto escuchando como produciendo mi propio podcast. Y un día una persona me dijo, oye, Santos, ¿por qué no? Yo ya estaba centrado en temas de marketing digital exclusivamente, y me dijo una persona, oye, ¿por qué no pruebas especializarte? ¿Vale? Sabemos que en esto de los negocios, cuando tú tienes una propuesta de valor muy clara, muy definida, ¿vale? Cuanto más te especializas en algo, en teoría, pues, bueno, en teoría y en la realidad, tienes mayor posibilidad de tener más éxito, ¿no? Y esa persona me dijo, oye, ¿por qué no te tiras durante los 3 próximos meses hablando solamente de podcast? Y yo, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces yo, ¿de qué? ¿Cómo? Prueba a hacerlo. A los 2 meses ya me llovían las peticiones de colaboración a nivel de asesoramiento, de consultoría, de producción de podcast para empresas, para profesionales independientes, y así fue como digamos, pasé de algo que para mí era un hobby, pasó a ser una herramienta necesaria de trabajo, y finalmente decir, bueno, ¿yo en qué pasaría mi tiempo de lunes a domingo si hiciera falta? Y con qué trabajaría con mis clientes y con mis colaboradores de una forma enfermiza y apasionada, y que no me doloría, ¿no? Y llegué a la conclusión de que lo mejor, pues, a lo que me podía dedicar, que era lo que me hacía que la piel se me pusiera de gallina, los pelos de punta, sería el podcast. Y bueno, ¿qué podemos decir del podcast hoy día? Yo recuerdo cuando comencé con esto del podcast, oye, era muy diferente a como es ahora. Yo recuerdo que
oye, que la gente no sabía ni pronunciarlo, no sabía ni lo... Era además muy difícil de explicar, porque tú decías, es un archivo sonoro que tú creas, ¿vale? Que está alineado con una estrategia de marca, de marketing, de contenidos, ¿vale? En el que hablas de una forma periódica. Me decían, bueno, eso es la radio. Digo, no es la radio. La radio es un formato que se emite, digamos, en directo y que sí que pueden tener grabaciones, ¿verdad? Que pueden tener grabaciones, pero esas grabaciones no son un podcast porque no están alojadas a través de la tecnología del RSS Feed. Si no sabes lo que es un RSS Feed, te aconsejo que entres en santosgarrido.com y ahí tienes, bueno, contenidos para dar y vender, ¿vale? Sobre el tema de podcasting, y te explico concretamente qué es un RSS Feed. No podemos entrar ahora en todo esto. Desde aquel entonces, estoy hablando de hace unos 9 años aproximadamente, 9-10 años, sí, aproximadamente hasta el día de hoy, te puedo contar lo siguiente. El podcast ha evolucionado muchísimo, fundamentalmente porque los grandes actores digamos, de este escenario, ¿vale? Han creído en él. Hablamos de Google, hablamos de Apple, hablamos de Spotify, hablamos de Amazon también, Amazon Music, por Dios, que no se me olvide. Y sobre todo de grandes plataformas. En este caso puedo mencionar una española que es iVoox, que desde el principio puso toda la carne en el asador para crear una gran plataforma tanto para la escucha de podcast como para los creadores. Ha habido grandes inversiones, vamos, 1.000 millonarias, para que todas estas plataformas y todos estos medios generadores de un contenido bárbaro, tanto a nivel de vídeo, tanto a nivel social, a nivel de audio, hayan incorporado la funcionalidad o hayan incorporado esa parcela del podcast, que en España es escuchado de una forma, o sea, conforme van pasando el tiempo, es muchísimo más escuchado. Las franjas de edad se van ampliando, las horas de podcast al mes que se escuchan, los diferentes podcasts. También está viendo algo, con todo este boom se están creando muchísimos nuevos canales y que lo único que hacen es enriquecer a este ecosistema, y que los que humildemente tenemos un podcast, pues evidentemente aprendamos de esto, ¿verdad? Es importante ver cómo hay gente que prefiere escuchar un podcast mientras está tranquilamente en su casa o tranquilamente en el gimnasio o yendo hacia el trabajo, y lo antepone a la radio, a la televisión, a leer un libro, a YouTube, pese, como siempre digo, a que el podcast es uno de los formatos que se puede consumir, el único formato que puede consumirse mientras se hace otra cosa o mientras, digamos, se consulta otro formato, ¿verdad? Bienvenido a la era de la audificación, querida, bienvenido. Esto es un no parar, y esto no es esto no es una moda que tú digas, bueno, pues, oye, no sé si lanzarme porque esto igual ahora tengo que aprender, tengo que hacer una pequeña inversión. Cero inversión para lanzar tu podcast, ¿vale? En santosgarrido.com te puedo contar todos los detalles para que lances un podcast con 0 euros. Si realmente tienes pasión por comunicar, te gusta todo este rollito de, tengo mi micrófono, voy a hacerme aquí mi intro, mi outro, voy a grabar contenidos, que no solo sea escrito, no solo sea vídeo, que hay gente que ya está escuchando los podcasts solamente en YouTube. Es la principal plataforma que hay en nuestro país, en España, para escuchar podcast. Evidentemente luego hay plataformas de escucha, ¿vale? Como puede ser Spotify, que es la principal plataforma, pero en cuanto a canal digamos, de escucha de podcast, entre todos los que hay, tanto las plataformas nativas de escucha como puede ser Spotify, Google, Apple, etcétera, pues entre todo, Spotify se lleva la palma con un 30 y pico % de gente que prefiere escuchar podcast a través de este canal, que es de vídeo, ¿vale? Y no a través de otra plataforma, ¿no? Quédate con la copla. El momento de la audificación, el momento de la multiplataforma, de no solamente estar en YouTube o en tu blog, el momento del multiformato, me acerco a mis seguidores, me acerco a mi público objetivo, a mis clientes potenciales, a mis leads, con texto, con vídeo, con audio, con imágenes. Ese momento ha llegado ya, y todo lo que tardes en lanzar tu podcast será tiempo que pierdas
para posicionarte. ¿Para posicionarte en qué? Para posicionar tu marca, tu expertise, para hacerte un hueco siendo de los primeros que hablará sobre una materia. Hoy es un día muy especial para los podcasters. Yo me hubiera encantado desde primera hora poder servirte este contenido, pero bueno, obligaciones profesionales me lo han impedido. Ahora es el mejor momento del día. Es como te diría, el mejor momento de la semana. Mira, es que te estoy hablando y se me ponen los pelos de punta. Porque para mí hacer podcast es algo que me llena enormemente. Hay muy pocas cosas en la vida, no que me llenen, que me hayan llenado más que estar hoy aquí, agradeciendo evidentemente que llegues hasta este punto del capítulo y celebrando contigo el Día Internacional del Podcast, que no deja de ser un Día Internacional de la Comunicación, algo importantísimo en una época que estamos viviendo donde la comunicación en diferentes aspectos brilla por su ausencia, ¿verdad? Podemos hablar de la guerra en Ucrania, podemos hablar un poco de la clase política, de cómo nos tiene, podemos hablar de tantos temas que cuando los abordamos o los escuchamos decimos, ¿y por qué no mejorará un poquito la comunicación, verdad? Pues poner todos un grano de arena tal vez sea celebrar este Día Internacional del Podcasting y, por supuesto, crear un podcast. El año que viene volveremos a celebrarlo. Y volveremos a celebrarlo con nuevos hitos, con nuevas plataformas, con nuevos canales, con nuevas herramientas, con nuevas estrategias de las que nos sirvamos para hacer que nuestro podcast llegue a más gente, que nuestra voz llegue a más gente, para de alguna forma engrandecer nuestro expertise o nuestra marca. Y hasta aquí el capítulo 20 de la segunda temporada de Podcastinitis. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto de este capítulo. Ya sabes que si quieres escuchar más contenidos míos, pues mira, desde cualquier plataforma de escucha de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music, y también, por supuesto, que eso es lo que yo más te recomiendo, desde santosgarrido.com, porque es una suite de marketing y de podcasting en el que vas a aprender sobre esta temática, sobre este estupendo formato, y en el que también vas a encontrar recursos gratuitos para que puedas lanzar por ti mismo tu podcast o resolver esas pequeñas dudas que puedas tener. Te espero en el siguiente episodio de Podcastinitis. Háblale de mí a quien quieras, sígueme en redes sociales, ya sabes. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis.